Buenos días. Hoy me encuentro con el doctor José Sabatino Pisolante, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y miembro titular del Comité Marítimo Internacional. Reconocido abogado venezolano, historiador, músico, pero también excelente docente. Fui su alumna en el posgrado de Derecho Marítimo, pero también tuve la posibilidad de que fuera mi tutor en el posgrado de Negocio Marítimo. Sin más preámbulo, hoy tengo la fortuna de conversar por unos minutos con este gran profesional del derecho marítimo con el cual mantengo un estrecho trabajo desde la institución que represento en la actualidad. Comienzo agradeciéndote, María Gracia, la gentil invitación a este espacio de la rama venezolana del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo que acertadamente diriges, el cual encuentro bien agradable en su formato y por demás interesante por la calidad de los entrevistados, todos expertos de renombre, en algunos casos amigos en común, así que muy contento de estar contigo. Cuando en días pasados conversamos sobre la posibilidad de realizar esta entrevista, recuerdo que te propuse el tema del régimen sancionatorio aplicable a los porteadores marítimos a la luz de la reciente modificación de la Ley Orgánica de Aduanas de enero pasado. Pero luego advertí que en distintas ediciones de tu programa se ha tratado el tema del COVID-19 desde el ángulo del transporte marítimo, seguro marítimo, medicina marítima, por lo que pensé que valdría la pena hacerlo también desde el punto de vista de los puertos, tema que sabes me apasiona, para complementar los distintos enfoques que vienes brindándole al público. Y para dar inicio a esta entrevista, me gustaría primero que nos hablaras de cómo visualizas los puertos en estos tiempos de pandemia. Sabemos que ellos son fundamentales para precisamente garantizar la cadena de distribución y suministro de alimentos, medicinas y productos esenciales. Hablar del COVID-19 y los puertos nos brinda la oportunidad de poner de relieve el papel que estos juegan en la cadena de transporte, especialmente en medio de esta terrible pandemia, sumándose, como alguien lo dijo en días pasados, a los héroes anónimos que vienen desarrollando un callado trabajo en beneficio de todos nosotros. Antes de entrar en el tema propiamente, creo importante hacer referencia a la función económica de los puertos, un concepto muchas veces ignorado por los actores del negocio y desde luego desconocido por la gente ajena al negocio. En este sentido hay que tener presente que los puertos influyen positiva o negativamente en términos de costos, ¿no?, sobre las mercancías que pasan a través de ellos. En la práctica podría decirse que las mercancías reflejan, entre otros costos, las ineficiencias del puerto, lo que resulta particularmente cierto porque la actividad del transporte, hay que recordarlo, es una de traslado de costos que al final del día terminan con el consumidor. Además, hay que tener muy en cuenta que algunos estudios revelan que en el tráfico liner los costos portuarios representan 2/3 del flete, comprendiendo estos costos los gastos del buque en puerto, los distintos conceptos que se pagan a las administraciones portuarias y lo que se paga al sector privado por variados servicios que incluyen la estiva. El puerto ideal es aquel a través del cual las mercancías pasan al menor costo en el menor tiempo posible y expuestas al menor riesgo, lo que no siempre resulta sencillo por la falta de coordinación entre los actores del negocio, en especial las diversas autoridades que hacen vida dentro del puerto, y la falta de armonización en las regulaciones que aplican a los puertos. Lo anterior explica el por qué las ineficiencias portuarias también se reflejan de manera directa en el costo de los fletes. Los puertos que logran hacer funcionar armónicamente las variables costo, tiempo y riesgo impactan positivamente sus mercancías, haciendo que las exportaciones sean competitivas en los mercados externos y las importaciones baratas en los mercados internos.
Si a lo anterior se le suma el hecho de que el 90% del comercio global se moviliza por vía acuática, lo que indica claramente la supremacía del transporte marítimo frente a otros medios, e igualmente, si se piensa en que los puertos son los puntos de inicio y terminación de la aventura marítima, se comprenderá de mejor forma su importancia y el papel que ellos juegan en medio de la presente pandemia, tanto más cuando la industria aeronáutica actualmente está prácticamente paralizada. Todo esto explica el por qué el transporte marítimo y por extensión sus tripulaciones y los puertos son temas recurrentes en las declaraciones conjuntas de las últimas semanas, emanadas de importantes entes tales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Marítima Internacional, también conocida como la OMI, y la Organización Mundial de Aduanas. Dentro de estas declaraciones tenemos la declaración conjunta de la Organización Mundial de Salud y la OMI sobre la respuesta al brote del COVID-19 del pasado 13 de febrero, en la que estas dos organizaciones hacen un llamado a todos los estados para que respeten las prescripciones de la libre plática para los buques y los principios de atención adecuado de todos los viajeros, evitando las demoras innecesarias para los buques, las personas y los bienes a bordo. Claro está, esto sin dejar de lado los mecanismos para evitar la introducción o propagación de la enfermedad. También tenemos la declaración conjunta de la OMI con la Organización Mundial de Aduanas del pasado 15 de abril, en la que se concluye es fundamental que las administraciones aduaneras y las autoridades del Estado rector del puerto continúen facilitando el movimiento transfronterizo no solo de los artículos de socorro o ayuda humanitaria, sino de las mercancías en general, a fin de contribuir a reducir al mínimo el impacto global de la pandemia en las economías y las sociedades. Hay también otra declaración importante que es la que recientemente hiciera la OMI con los principales regímenes del Estado rector del puerto, en la que nuevamente se destaca la importancia de garantizar la cadena de suministro y se adoptó un tratamiento pragmático hacia el tema de las inspecciones de buque y el cumplimiento de las normativas internacionales por parte de los estados rectores del puerto. Además de las declaraciones conjuntas, es importante señalarlo, la OMI viene jugando un papel protagónico en la facilitación del transporte marítimo y temas conexos, produciendo importantes documentos. Quizás uno de los que más relevancia tiene es la lista preliminar de recomendaciones para los gobiernos y las autoridades nacionales pertinentes sobre la facilitación del comercio marítimo durante la pandemia, que se publicó precisamente el pasado 27 de marzo. Es un documento en el que se insta a la adopción de un enfoque práctico en cuestiones tales como el cambio de tripulación, el reabastecimiento, las reparaciones, los reconocimientos y la certificación y la concesión de licencias a la gente de mar, anexándose igualmente una serie de recomendaciones preliminares que incluyen el proporcionar acceso a los muelles de los puertos, medidas para facilitar los cambios de tripulación en los puertos y desde luego medidas para garantizar la protección de la salud. Me gustaría que nos hablaras con más detalle de las circulares emitidas por la Autoridad Marítima venezolana para saber con exactitud cómo se han venido desarrollando a lo interno los protocolos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Marítima Internacional. En el caso venezolano, el Ejecutivo Nacional dicta el decreto mediante el cual se declara el estado de alarma para atender la emergencia sanitaria del COVID-19, publicada en la Gaceta Oficial número 6519 extraordinario del pasado 13 de marzo, el cual ha sido ahora prorrogado hasta el 13 de mayo, y en el que las operaciones portuarias se excluyeron de la suspensión de actividades allí señaladas. En efecto, el artículo 9 de ese decreto señala que no serán objeto de la suspensión indicada en el artículo precedente, numeral octavo, las actividades vinculadas al sistema portuario nacional,
con lo que se pone de relieve el papel que le corresponde jugar a los puertos. Por otra parte, el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, que en Venezuela es el ente gubernamental que viene regulando el tema, con fundamento en las recomendaciones emitidas por la OMI y a través de la emisión de diferentes circulares, viene también jugando un papel protagónico en el tema. Por cierto, estas circulares pueden ser localizadas tanto en la página web del INEA, el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, como en la página de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, que tiene ahora una sección del COVID-19, puede ser localizada allí, en donde venimos haciendo una recopilación de documentos oficiales, artículos, videos, todos relacionados con el COVID-19, siempre en el ámbito aduanero marítimo portuario. Así que los interesados pueden conseguir estos instrumentos allí. Dentro de las circulares emitidas por el INEA que resultan de interés está la circular número 6 del 13 de marzo, en el que se ratifica el nivel de protección 1 en términos de seguridad a la luz del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, pero sujeto a un número de medidas preventivas, tales como la obligación del capitán de informar acerca de los 3 últimos puertos, cuarentena obligatoria en caso de que se detecten síntomas en la tripulación, entre otras cosas. La circular 007 de fecha 15 de marzo, en la que se requiere el envío de documentación vía correo electrónica, y se elimina la asistencia del personal del INEA a la libre plática, es decir, a la visita al buque, aunque no así la presencia de los funcionarios de sanidad y antidrogas. Otras circulares de interés son la 011, que está relacionada con la designación de un médico marítimo de guardia por cada circunscripción acuática, la 012, que está referida a el otorgamiento de una prórroga hasta el 30 de junio a los títulos y refrendos expedidos a la gente de mar por el INEA, y finalmente la más reciente, que es la providencia administrativa que habilita son fondeaderos como zonas de cuarentena en el caso de que se detecten la presencia de la COVID-19 en algún miembro de la tripulación. El Bolipuertos, como administración portuaria encargada de los principales puertos de uso comercial en Venezuela, también ha emitido la circular 007-2020 del 19 de marzo, en la que hace obligatorio el uso de guantes de látex y mascarillas a los operadores que trabajan dentro del puerto, y la circular 008-2020 del 20 de marzo, en la que se permite ahora la consignación de cartas compromisos para presentar a posteriori las garantías y pólizas de seguro, a fin de completar la inscripción en el registro de operadores portuarios. Ahora, ¿qué podemos decir acerca del impacto del COVID-19 sobre los puertos? Bueno, a nivel internacional el COVID-19 ha tenido sobre los puertos, al igual que muchos otros sectores, un serio impacto en términos económicos, pues accesorios como lo son al transporte marítimo corren su misma suerte. Lógicamente ese impacto se manifiesta en una reducción en los toques de buques por cancelación de viajes que están viviendo los puertos, una drástica disminución en los volúmenes de mercancías manejadas o almacenadas, reclamos por cierres de operaciones o retardos en la ejecución de las operaciones, obligando a los puertos a tomar medidas extraordinarias como por ejemplo la declaración de fuerza mayor para hacer frente a eventuales reclamos, como ocurrió en algunos puertos de la India recientemente, la introducción de rebajas y otros incentivos tarifarios en los puertos para contribuir al precio final de las mercancías que pasan a través de ellos, como ha ocurrido en España y Panamá, el establecimiento de zonas especiales de cuarentena, incluso buques dedicados a tal fin,
para contribuir con el cumplimiento de las medidas sanitarias, lo que incluye, por ejemplo, incluso alojamientos flotantes que se están implementando de momento, tal y como ha ocurrido en Singapur. Y ahora, para finalizar, me gustaría que nos dieras unas conclusiones tomando en cuenta esa función económica y ese rol tan importante que tienen los puertos dentro de la cadena logística. Sería importante aquí resaltar todo lo que tiene que ver con las operaciones portuarias y sobre todo establecer que las mismas, como bien dijiste, están excluidas del decreto de emergencia dictado por el Ejecutivo. Es fundamental que este espacio sirva para informar sobre cuál debe ser el norte de las medidas que se tomen con la finalidad de cumplir con los rigores sanitarios, pero también es importante que esas medidas estén orientadas a la no interrupción de la cadena logística de transporte, distribución y suministro de alimentos, medicinas y productos esenciales. Por eso creo que sería importante conocer de un experto como tú en el área portuaria de todos estos aspectos que creo que han sido cuestionados en los últimos tiempos a lo largo de todas las revisiones que se han estado haciendo a nivel mundial en cuanto a el trabajo, en cuanto al mantenimiento operativo de nuestros puertos. Creo, María Gracia, que a manera de conclusión podría señalar que fundamentales como resultan los puertos al transporte marítimo, tienen ellos un importante rol que jugar en medio de esta pandemia. Claro está que los puertos vienen sufriendo, al igual que todos los sectores, serios perjuicios como resultado del COVID-19 y que probablemente veremos cambios de importancia en un escenario post-pandemia. Después de todo, los expertos estiman una baja global del 30% en el tráfico de contenedores, lo que afectará a muchos servicios conjuntos y alianzas y por defecto a los puertos. El mensaje que me gustaría dejar es que las autoridades y a quienes corresponde la toma de decisiones tengan muy presente la función económica que juegan los puertos y su rol dentro de la cadena logística, garantizando que al tiempo que se implanten las medidas sanitarias para prevenir y contener al coronavirus, tales medidas no se conviertan en barreras que entorpezcan el tráfico marítimo y el movimiento de mercancías. Aquí vale la pena recordar lo que en una oportunidad le escuchamos decir a un experto en seguridad portuaria, esto es, que desde el momento en que la seguridad entorpece el libre paso de las mercancías por el puerto, deja de convertirse en seguridad para representar simplemente un obstáculo. Igual razonamiento se puede aplicar a los puertos en los actuales momentos. Las medidas para contener el COVID-19 no pueden convertirse en barreras a la operación portuaria, que incluye la carga, descarga y recepción de mercancías, pero también su despacho hacia destino final. Pienso que las autoridades militares y policiales deben tener presente en medio de la pandemia, muy especialmente, que el decreto sobre el estado de alarma exceptúa las operaciones portuarias de la suspensión de actividades allí señaladas, por lo que solicitar salvoconductos para el movimiento de las mercancías no tiene ningún fundamento, lo que lamentablemente está ocurriendo en algunos puertos. Por otra parte, de nada sirve la continuidad de las operaciones portuarias si no se asegura la disponibilidad del combustible para transporte pesado. Igual ocurre con la exigibilidad de los salvoconductos en el río Orinoco a los inspectores de carga, quienes realizan las inspecciones para el adecuado manejo del mineral a fin de garantizar los estándares de seguridad requeridos por la normativa internacional, los que a la luz del decreto que venimos comentando no son necesarios. Finalizo, María Gracia, agradeciéndote una vez más la gentil invitación que me has hecho para compartir contigo y tu calificada audiencia estas consideraciones sobre los puertos y el COVID-19. Además está decir que quedo a tu disposición para abordar futuros temas. Abrazos. Una vez que hemos recorrido este interesante mundo de los puertos
en estos tiempos del COVID-19. Solo me queda agradecerte la oportunidad que nos has dado de entrar en este conocimiento tan importante y valioso que nos has transmitido, y de verdad espero tener la oportunidad de coincidir nuevamente en este espacio para conversar de este y otros temas de gran interés. Muchas gracias, mi querido Pepe, por acompañarnos en esta ocasión. Feliz día.